Hola, somos estudiantes de enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el día de hoy junto a otras compañeras vamos a darte a conocer sobre qué es la eclampsia y en qué consiste esta patología. Si nos preguntamos qué es la eclampsia, esta consiste en una complicación poco frecuente pero que se considera grave de la preeclampsia, la cual se presenta en la segunda mitad del embarazo. Para ello es muy importante conocer qué es la preeclampsia. Esta es un trastorno del embarazo en que la mujer embarazada presenta una presión arterial elevada, teniendo en consideración cierto el rango normal de esta, y a su vez hay presencia de proteínas en la orina. La eclampsia se produce cuando una persona con preeclampsia presenta convulsiones durante el proceso de embarazo, considerando que las convulsiones son episodios de temblores, confusiones, desorientación y hasta el coma por una actividad anormal del cerebro. Y según diversos estudios en nuestro país, la tasa de mortalidad materna por eclampsia en Chile entre el año 1997 y el 2007 fue aproximadamente de 2,6 muertes por 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la incidencia de eclampsia, específicamente los datos de complicaciones graves indican que es baja. Según estudios, cierto hace referencia a que 1 de cada 1.600 embarazadas poseen esta patología. Fisiopatología de la eclampsia. Esta al día de hoy no está bien comprendida, pero hay factores que existen como predisponentes para su desarrollo, tales como lo son las arteriolas espiraladas uteroplacentarias mal desarrolladas, las cuales disminuyen el flujo uteroplacentario durante la última etapa del embarazo. Estas anomalías pueden ser genéticas e inmunitarias, así como la isquemia o el infarto placentario. Alteraciones presentes en la eclampsia. La alteración principal la vamos a ver en la barrera hematoencefálica y en el fallo de la autorregulación. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica puede aumentar debido a la circulación del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario. Ambos marcadores van a aumentar de una forma significativa en la circulación materna. La barrera hematoencefálica se va a alterar, por ende los vasos sanguíneos se van a dilatar con mayor permeabilidad y se va a producir un edema cerebral, lo que puede provocar isquemia y encefalopatía. Por lo anterior es que en la eclampsia existe una respuesta a la cual es deficiente al flujo sanguíneo cerebral anormal en el contexto de hipertensión extrema. Con el aumento de esta presión arterial, la autorregulación cerebral va a fallar, lo que va a resultar en regiones cerebrales como isquemia y microhemorragias. Cada una de estas puede generar un foco convulsivo en las gestantes. Otras alteraciones que nombraré de forma breve es la disfunción endotelial, donde los factores asociados con esta disfunción aumentan en la circulación sistémica de la mujer con eclampsia, y uno de estos factores es el de von Willebrand, que genera problemas en la coagulación, ya que de por sí una mujer gestante es protrombótica. Y también tenemos el estrés oxidativo, donde las moléculas de leptina van a aumentar en la circulación de la mujer con eclampsia, lo que va a inducir a este estrés oxidativo. El aumento va a provocar una agregación plaquetaria, lo que de forma probable va a influir en la coagulopatía asociada a esta eclampsia. Dentro de los signos y síntomas previos que pueden anunciar una crisis, tenemos cefalea intensa persistente, alteraciones visuales como visión borrosa, diplopía, escotomas, dolor al epigastrio o hipocondrio derecho. Esto relacionado con la afectación a toda la hoja hepática, donde debemos estar atentos a los exámenes, náuseas, vómitos por aumento de la presión intracraneal, edema generalizado, irritabilidad, agitación o confusión. Dentro de los signos y síntomas que se pueden presentar durante la crisis eclámptica, tenemos síntomas que no en todos los pacientes se presentan, como las convulsiones tónico-clónicas generalizadas parecidas a las epilépticas, pérdida de conciencia, rigidez muscular seguida de movimientos bruscos y repetitivos, mordedura de lengua, con cialorrea y espuma en la boca, incontinencia urinaria o fecal, que no es tan recurrente. Dentro de los signos vitales asociados tenemos una hipertensión arterial marcada mayor a 150-90 milímetros de mercurio, a menudo es mucho más alta, taquicardia, taquipnea y la proteinuria que ya está presente en la preeclampsia.
El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la aparición de convulsiones tónico-clónicas, en las cuales en la fase tónica la persona va a presentar rigidez corporal y en la fase clónica va a presentar sacudidas musculares. Estas pueden ser focales, es decir, que existe cortocircuito en una sola parte del cerebro, por lo tanto se manifiestan en una sola parte del cuerpo, y también están las multifocales, las cuales presentan varios cortocircuitos en el cerebro, por lo tanto se manifiestan en varias partes del cuerpo. Estas tienen que ser sin otras causas conocidas y además la persona tiene que estar previamente diagnosticada de preeclampsia. Además, el diagnóstico se va a apoyar en exámenes de laboratorio, como por ejemplo la creatinina, la orina y la sangre. Tipos de exámenes para la eclampsia. Para la eclampsia se solicitan exámenes de hemograma completo. Esto incluye hematocritos, conteo de plaquetas y nivel de hemoglobina. Factores de coagulación para conocer la TTPK y la INR. Exámenes hepáticos para conocer la bilirrubina y enzimas hepáticas como la TGO y la TGP. Además se solicitan exámenes renales para conocer la velocidad de filtración glomerular, el ácido ureico y la creatinina en sangre, además de exámenes de metabólicos para conocer el ácido láctico y exámenes de orina para conocer la proteinuria. Además de este tipo de exámenes, igual se solicitan estudios de imágenes. Dentro de ellos podemos encontrar la ecografía de Doppler, la resonancia magnética o TAC cerebral. Muy importante considerar que este estudio se realiza posterior al embarazo, es decir, no se realiza durante el embarazo. Y por último tenemos el electroencefalograma. Tratamiento de urgencias para la eclampsia. En primer lugar, debemos mantener a la paciente hospitalizada en el área prequirúrgica, ojalá en un lugar tranquilo o aislada con poca luz. Así también debemos verificar la permeabilidad de la vía aérea e instalar al menos 2 vías venosas periféricas para poder manejar la presión arterial y el sulfato de magnesio. Debemos monitorizar al feto con un registro continuo y una vez la mujer se encuentre estabilizada, se procederá a la interrupción del embarazo. Para el manejo de las crisis convulsivas, vamos a utilizar el sulfato de magnesio con una dosis de 5 gramos en 20 minutos por bomba de difusión continua. Este es el medicamento de elección para tratar los episodios convulsivos y para prevenir la eclampsia. Además, se debe mantener hasta las 24 horas postparto. En caso de que no dispongamos de este medicamento, podemos utilizar el diazepam con una dosis de 10 miligramos endovenoso, el cual solo va a lograr tratar el 80% de los episodios convulsivos. Para el manejo de las crisis hipertensivas, vamos a utilizar labetalol endovenoso o urapidil en bolo o por bomba de infusión continua, según la indicación médica y la frecuencia cardíaca de la paciente. El objetivo es lograr una presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. En caso de que la paciente presente bradicardia, no debemos utilizar el labetalol. Cabe recalcar que además se deben utilizar los antihipertensivos seguros para el embarazo, según la indicación médica, pueden ser vía oral o endovenoso. Un ejemplo de estos pueden ser la metildopa o el nifedipino. Para continuar con el tratamiento, tenemos la evaluación hemodinámica y ácido base, que va a consistir en la monitorización de signos como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presión venosa central, así como también la diuresis, el control de gases en sangre arteriales y por supuesto la observación de signos de insuficiencia cardíaca. También podemos encontrar la solicitud de pruebas de laboratorio, como lo son el lactato de deshidrogenasa y pruebas hepáticas, así como también el ácido láctico y hemograma con recuento plaquetario. Dentro de la evaluación neurológica, podemos encontrar la evaluación de pares craneales, así como también la evaluación de niveles de conciencia y la presencia de paresias y hemiplegias. Tenemos 2 exámenes muy importantes, el cuales son la punción lumbar, que nos va a permitir poder realizar un descarte de meningitis, y el TAC de cerebro, que nos va a permitir poder confirmar o descartar la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Dentro de otras intervenciones tenemos sugerir una línea arterial,
la cual es muy importante ya que nos va a permitir tomar una toma de presión arterial mucho más exacta. En relación a la interrupción del embarazo, esta no debe ser realizada de emergencia, sino que más bien debe ser realizada una vez finalizado el cuadro convulsivo. Esta debe ser por vía cesárea y no por vía por parto vaginal, porque el parto vaginal aumenta la presión del paciente. Así también, en relación al posparto, vamos a tener como intervenciones que el paciente debe permanecer ya sea tanto en los cuidados intermedios como también en los cuidados intensivos. La eclampsia aumenta el riesgo de complicaciones. Entre ellas encontramos desprendimiento de la placenta, síndrome HELLP, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar, neumonía por aspiración, parada cardiopulmonar, insuficiencia renal aguda y por último tromboembolía venosa. Caso clínico hipotético. Mujer de 34 años cursando embarazo de 35 semanas con antecedentes de preeclampsia moderada en su primer embarazo y en el embarazo actual. Mantiene tratamientos con antihipertensivos con metil-dop. Ingresa a servicios de urgencia con historia clínica de un cuadro de 6 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso, cefalea tipo jaquecosa, acompañada de auras visuales y somnolencia. Al ingresar al box de reanimación presenta una pérdida brusca de conciencia con compromiso hemodinámico, seguida de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de menos de un minuto de duración asociada a pérdida de control de esfínteres y cianosis peribucal. En el control posictal, la paciente se estabiliza hemodinámicamente y presenta los siguientes signos vitales: presión arterial 210,50, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22, saturación de oxígeno 98%, Glasgow 14 puntos, afebril. Se mantiene con oxigenoterapia por naricera a 2 litros por minuto. Al examen físico se observa edematosa con reflejos osteotendinosos. Como primer diagnóstico real está la perfusión tisular ineficaz relacionado con el aumento de la resistencia vascular y una descarga neuronal excesiva, la cual está manifestado por convulsión tónico-clónica, hipertensión arterial, hipoxia y cianosis peribucal. Como NOC está la perfusión tisular cerebral, la cual debería mejorar cerebral y sistémica sin signos de hipoxia. El puntaje inicial sería 5, que sería la desviación severa del rango normal. Luego de 1 hora se espera que llegue a 3, con una desviación moderada del rango normal. Y el Diana es 2, el cual sería una desviación leve del rango normal, que sería el objetivo ideal dentro de las 3 primeras horas. Como NIC está el fortalecimiento de la perfusión cerebral. Y las actividades sería consultar con el médico para determinar los parámetros hemodinámicos, instalar una vía venosa periféricas o 2 vías venosas periféricas, manteniendo su permeabilidad para poder administrar antihipertensivos y o anticonvulsivantes según prescripción médica. Ajustar los medicamentos según la prescripción y mantener los parámetros hemodinámicos. Extraer sangre para monitorizar el nivel de hematocrito, electrolito y glucosa en sangre, porque la hipoglicemia también puede generar una convulsión. Monitorear el nivel de conciencia, reflejos osteotendinosos y control de signos vitales, ya sea presión arterial, que sería cada 15 a 30 minutos irla controlando, la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el hemoglucotés. Sugerir instalación de línea arterial, disminuir estímulos ambientales y a la vez tener una contención hacia la madre si es que lo requiere, posicionar a la madre de cúbito lateral para optimizar el flujo útero-placentario y administrar oxígeno suplementario si es que se requiere. Y en la evaluación es que la perfusión cerebral mejoró de una desviación severa a una desviación leve, que en 2 a 3 días aproximadamente. Tenemos el siguiente diagnóstico de riesgo, el cual se denomina riesgo del deterioro de la diada materno-fetal relacionado con la alteración de la perfusión útero-placentaria. Como NOC se estableció el estado fetal, en donde se espera que el usuario mantenga niveles de presión arterial dentro de límites aceptables y que además no tenga alteraciones en el nivel de saturometría ni en el nivel de conciencia. Dentro de la intervención está la monitorización no invasiva, donde se supervisa la presión arterial, la frecuencia cardíaca y además la frecuencia respiratoria, y adicionalmente mediremos los niveles de glucosa capilar. En segundo lugar tenemos la valoración continua del nivel de conciencia.
Y además seguimos con la monitorización fetal, en donde la cual supervisa los latidos cardiofetales. También mantendremos la optimización de la perfusión útero-placentaria, en donde se posicionará a la usuaria de cúbito lateral izquierdo de forma de que se pueda optimizar el flujo útero-placentario y además administrar oxígeno suplementario según requerimiento. También es importante instalar 2 vías venosas periféricas, vigilar también alguna variación o alteración de la presión arterial y además de administrar medicamentos antihipertensivos ya sea vía oral o endovenosa según indicación médica. También no está de más decir la instalación de la sonda vesical. Y finalmente educaremos a los usuarios sobre la importancia de la disminución de los movimientos fetales. Estas son nuestras referencias.